que el Señor nos guíe en ese estudio. Amado Dios, le doy gracias por esta mañana que usted, Señor, nos permite levantarnos, Señor, disfrutar, Señor, de su misericordia y de su amor, al ver, Señor, un nuevo día, Señor, en el cual podemos disfrutar, Señor, de usted también. Gracias, Señor, por este momento que podemos alabarte, podemos aprender de su palabra y luego celebrar su Santa Cena también, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar hoy completamente concentrados en usted y poder, Señor, darle la alabanza que se merece, Señor, en su bendito y santo nombre. Amén. Bueno, como decía, el último medio que vamos a ver es el último medio público. Estábamos en los medios públicos. El último que vamos a ver es Vale, a ver. No funciona. La evangelización, el último medio de gracia que es el medio público. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes se acuerdan su evangelización, la que les hicieron ustedes? Yo me acuerdo de mí, porque a mí así fue bien larga. Yo llevé como 5 veces los cursos antes de bautizarme. Me acuerdo también cuando llegué a la iglesia, yo siempre digo, para romper el hielo, yo llegué a la iglesia por un error, ¿no? Pero en realidad es voluntad divina, error humano, pero llegué por un error a la iglesia. Pero, ¿cuántos acuerdan su evangelización? No sé si se acuerdan de repente quién les evangelizó, quién fue el primero que les evangelizó o les habló de la palabra de Dios. Ahora, todos conocemos este término que es evangelización. Bueno, si no lo conocemos ahorita les voy a explicar un poquito. ¿Qué es la evangelización? Hay dos versículos aquí que he puesto. Uno, este es Jesús. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y aquí otra en Corintios, que es Pablo hablando, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí vemos a Jesús, que hacía, recorría y enseñaba. ¿Por qué enseñaba? El evangelio. Y aquí Pablo está hablando, ¿qué hacía? Predicando el evangelio. Entonces, ¿qué es la evangelización? Acá está. Es la acción de predicar el evangelio a los no creyentes de manera que por convicción propia cada persona pueda ser salva. Esa es la definición. No se nota, pero no está muy abajo. Las personas de atrás, disculpen. Ya, ahora, ¿qué es el evangelio? Porque dice predicar el evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelio? También lo vamos a responder acá. ¿Qué es el evangelio? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, este es 1 Corintios, perdón, no está, es 1 Corintios. Porque primeramente os es enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿qué es el evangelio? La verdad de que Cristo se hizo hombre siendo Dios para morir por nuestros pecados, resucitando y dándonos la seguridad de la vida eterna. Ese es el evangelio. Bueno, de repente ustedes tienen otro concepto, ya de repente ahí lo pueden aumentar, de repente yo le echo un poquito más, lo más simple posible, y de repente en su rebaño pueden, cuando les toque enseñar, ahí pueden ahondar algo más. Ahí le falta de repente esta parte a su concepto. Pero en sí, en general, esto es el evangelio. Ahora, ¿cómo es que Dios muestra su gracia a través del evangelio? Ahí está, Romanos 1:16-18. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. ¿Para qué sirve? Aquí está. El Evangelio es poder para salvación de la ira de Dios y el regalo de la vida eterna para el que cree. Entonces, ¿cómo muestra Dios su gracia? Regalándonos la vida eterna. Ahora, ¿se acuerdan qué eran los medios de gracia? ¿Se acuerdan cuál es la definición de un medio de gracia? Ahorita que ya estamos a punto de terminar, ¿se acuerdan cuál es la definición? Si no se acuerdan, ahorita lo voy a poner. Los medios de gracia son canales directos por los cuales Dios sigue proporcionando más gracia, bendición abundante a la vida espiritual del creyente. O sea, los medios de gracia no son en sí, no es en sí la gracia que recibimos, que tenemos acceso a todos, que es la gracia del regalo de la salvación, sino los medios de gracia son canales en donde todavía seguimos beneficiándonos de la gracia de Dios, pero ya no para salvación, sino igual para bendición. Ahora, ¿cómo es que la evangelización es un medio de gracia para nosotros? Si nosotros ya nos hemos beneficiado, ya vimos el concepto de qué es la evangelización y para qué sirve. Entonces, ¿cómo nos sigue beneficiando a nosotros si nosotros ya recibimos gracia a los que hemos creído? Es decir, a los que aún no han creído, ahí está, es poder para salvación. Entonces, si necesitas salvarte, necesitas de salvación, busca a un hermano y acércate y dile: yo necesito salvación, necesito perdón de mis pecados y que te guíe en este camino. Pero para nosotros los que hemos creído ya, ¿cómo es que sigue siendo un medio de gracia? Si nosotros ya somos salvos. ¿Se han puesto a pensar cómo es que sigue siendo beneficioso para nosotros? Y hay hay más, ¿no? Pero yo he puesto solo 3 nada más. Y vamos a ver 3 cosas en las cuales Dios nos sigue mostrando gracia a través de la evangelización. Y esta es la primera. Nos da una responsabilidad para ser útiles en la obra de Dios. Antes de ser creyentes, ¿qué éramos? No servíamos en la obra de Dios. Ahora nos bautizamos, conocemos al Señor y ya nos bautizamos. Ahora, ¿queda ahí nada más? Ya nos regaló la gracia, el Señor ya nos dio su regalo de salvación. ¿El Señor quiere que ahí nomás quede? También nos quiere ser útiles, ¿no? O sea, de alguna manera el Señor, hay un versículo donde dice: siervos inútiles, ¿no? Porque realmente, o sea, no hemos sido útiles, pero el Señor nos está, en su gracia, dice: ya conociste, Cristo en mí, ya perteneces a mi reino. Pero yo te quiero seguir regalando algo más. Quiero que seas útil en mi obra. Y aquí sí voy a leer 2 versículos que estos son conocidos, ¿no? La Gran Comisión, Mateo 18, 19 al 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Y luego en Hechos, cuando ya el Señor asciende, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un mandato que es la Gran Comisión, un mandato que se les dio a los discípulos, pero este mandato es transferible. Es decir, que a través de los discípulos llega a nosotros también. Ahora, este es un mandato, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Estaba viendo un poco sobre datos estadísticos y esto, y es que algunos, por ejemplo, no lo hacen porque creen que no son aptos para hacerlo, porque dicen: yo, un pecador, ¿qué le voy a enseñar a otro pecador? Otros no creen que tengan la capacidad de hacerlo. Y
Y me hace pensar, porque a veces, como es una responsabilidad, porque es una responsabilidad que se le da al creyente, ¿no?, de predicar el Evangelio. Como es una responsabilidad, algunos piensan que es una gran responsabilidad y solo que lo hagan los líderes, ¿no?, o los que ya están estudiando más tiempo, los que tienen más tiempo en la iglesia, porque ellos conocen un poquito más, ellos saben más. Es una gran responsabilidad, ponte que yo me lo enseñe bien, me enseñe mal, y termine, la persona que estoy discipulando termine más confundida y no se acerque a Dios, ¿no? Por eso algunos de repente no lo quieren hacer. Y me hace pensar, me hacía pensar en esta época, que todo este año que estuve buscando trabajo aquí, y cuando buscaba trabajo, en algunos trabajos me decían: estás muy sobrecalificado para este puesto, tú das para otros puestos más grandes. O en otros, y me presentaba puestos más grandes, y puestos más grandes decían: como tienes experiencia, pero como te falta más experiencia para contratarte aquí. Y luego me hacía pensar justamente en esto, ¿no? Este es un trabajo, es una responsabilidad del creyente. Pero Dios te dice que lo hagas, te manda que lo hagas, y te pide experiencia. Dios te dice, ¿acaso en la gran comisión dice: practiquen primero y luego hagan discípulos, y luego vayan y hagan discípulos? No dice esa parte. Bueno, yo no lo he leído, ¿no? Más bien ahí, más allá, que también vamos a ver más adelante, dice: recibiréis el poder del Espíritu Santo. Porque si se ponen a pensar, es el único trabajo en donde tu jefe no te pide experiencia, no te pide que estés calificado para hacerlo. El Señor solo quiere que lo hagas. Y hay una realidad que es bien bonita, que de repente muchos ya la conocen, pero a veces no somos conscientes de esto ya. Y aquí hay un versículo. 1 de Pedro 10-12. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraron las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esta parte es muy interesante. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles quieren predicar el Evangelio. A ellos les encantaría predicar el Evangelio. Pero ¿quién se les dio esa responsabilidad? Exacto, gracias hermana Costa. A nosotros, los creyentes. ¿Qué gran privilegio tenemos, ¿no? O sea, el Señor nos da una responsabilidad para trabajar en su obra, y le quitó esto a los ángeles. Ahora, los ángeles están más calificados que nosotros. Y se ponen a pensar: sí, porque los ángeles están con el mismo Jesús, no están con el mismo Dios. Ellos no han pecado, ellos no pecan. Bueno, los que han caído sí, ¿no? Pero los que están ahorita con Jesús, no. Ellos podrían predicar el Evangelio porque son limpios, ¿no? Porque saben de lo que saben de primera mano lo que hablan. Pero ese beneficio lo tenemos nosotros. Es un beneficio que solo se la da a los creyentes. Las razones es porque el creyente sabe de dónde sale. El creyente sabe de dónde sale. El creyente conoce el pecado. El creyente sabe de dónde lo ha sacado Dios. Por eso tenemos ese gran privilegio. Una responsabilidad que no te demanda que seas santo, porque con creyentes seguimos pecando. Pero que no te demanda que tengas experiencia. Entonces, no hay temor por qué no hacerlo. Es una responsabilidad para todos los creyentes. Y así Dios sigue mostrando su gracia para con nosotros.
Ahora les voy a hacer dos preguntitas. ¿Eres consciente de esta realidad sobre la evangelización? ¿Eres realmente consciente de esto? Y por último, ¿a cuántas personas estás evangelizando o estás pensando evangelizar? Recuerden nuestra responsabilidad. No lo veamos tanto como una responsabilidad, sino lo veamos como Dios sigue mostrando su gracia, cómo nos sigue bendiciendo a través de este medio. Ese es el primero. Segundo, nos llena más del Espíritu Santo. Ahí vamos a ver, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá es esta partida pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ayer justo veíamos con los jóvenes, estábamos estudiando y decíamos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, porque una vez que tú crees, el Espíritu mora en ti, el Espíritu Santo va a morar en ti, y el Espíritu Santo se va de tu cuerpo o se queda permanentemente ahí. Se queda permanentemente ahí. Ahora, pero hay otra realidad. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Eso es cierto, el Espíritu Santo llena dentro de nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo, cuando tienes la llenura del Espíritu Santo dentro de ti? Eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero acá está, si ustedes leen Hechos 4, aquí es Pedro ante el concilio ahí con el concilio y con todos los líderes religiosos, de todo, empieza a hablar el Evangelio. Y aquí dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y aquí empieza a hablarles del Evangelio. Les empieza a hablar de cómo ellos habían matado a Jesucristo, pero también les habla de que Cristo era el Mesías esperado, predicándoles el Evangelio. Pero dice aquí, ¿no? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué será la llenura del Espíritu Santo? ¿O para qué sirve? Si lo vemos aquí, ¿qué está haciendo Pedro? Está predicando el Evangelio. Y para predicar el Evangelio se llenó del Espíritu Santo. Quiere decir que dejó que el Espíritu Santo, no tanto como una posesión, pero digamos así, que se apodere de él, para que él pueda hablar sin ningún temor y con la firmeza que estaba hablando a los líderes religiosos que habían matado a Jesús y que lo podían matar también. Entonces se dejó llevar por el Espíritu Santo. Ahora, eso quiere decir que al Espíritu Santo tenemos que darle de alguna manera cabida. ¿Qué pasa si no lo haces? Acá hay un versículo de Tesalonicenses. Dice, esto lo hemos aprendido, pero con los que estamos estudiando consejería. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que atendéis a los de poco ánimo, y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y aquí menciona unas cuantas consecuencias y luego dice acá: no apaguéis al Espíritu. ¿A qué se referirá esto? Es que cuando estás así, que estés ocioso, estés de poco ánimo, estés débil, ¿qué va a pasar? El Espíritu se va a apagar. O sea, va a morar en ti, pero se va a apagar. ¿Cómo así? Ya no vas a poder hacer lo que hace Pedro: predicar el Evangelio sin temor. Ya no vas. Si el Espíritu se apaga en ti, ¿quién está controlando tu cuerpo? Tú mismo. El Espíritu no lo está haciendo. El Espíritu sigue ahí, pero no está controlando tu cuerpo. Entonces, ¿para qué sirve la evangelización? Como Dios sigue mostrando su bendición, nos llena el Espíritu Santo. Ahora, ¿eres consciente del poder del Espíritu Santo que mora en ti?
¿Realmente son conscientes de ese poder que mora en ustedes? ¿O están en esta parte de aquí? Porque aquí le está hablando a cristianos, o sea, no está hablando a personas del mundo, Pablo está hablando a cristianos. ¿Eres consciente de eso? Si no estás evangelizando, puede que estés acá. Y puede que el Espíritu no esté gobernando tu vida, sino tú mismo estés gobernando tu vida, tu carne está gobernando tu vida. ¿Te gustaría evangelizar sin temor? Déjate llenar por el Espíritu Santo. Entonces, es importante tal vez que ejercitemos esta parte de nuestra vida, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y si no lo dejamos obrar, va a ser muy difícil que practiquemos la evangelización. Va a ser bueno, ahorita estoy hablando de la evangelización, pero en realidad esto, si no nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo, sabemos que no, va a ser muy difícil que podamos hacer muchas cosas, ¿no? De repente leer tu Biblia, el orar todos los días, pero no el orar por los alimentos, sino el tener tu tiempo de oración, el tiempo de conexión con Dios. De repente no lo estás teniendo porque no estás dejando de llenar por el Espíritu Santo, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de la evangelización netamente. Entonces, si no estás evangelizando es porque no estás dejando que el Espíritu Santo llene tu vida. Y una tercera bendición que te recibimos a través de la evangelización es esto. Bueno, perdón, el título estaba. Pero nos ayuda a obtener el carácter de Dios. Vuelven, el título estaba. Es que lo he hecho en mi mensaje con un solo ojo. No me he dado cuenta, pero nos ayuda a obtener el carácter de Dios. Hay muchas cosas que vamos a ver aquí, ya, bueno, que puede tener, lo puede mencionar en su rebaño de repente, pero yo solo he cogido dos cosas, porque la evangelización se trata de ser discípulo. Es decir, cuando tú evangelizas, dice Mateo, que vayamos y hagamos discípulos, dice. O sea, no es que yo solo le predico el evangelio y ya ahí no me quedó. Ya después lo dejo ya que él que se desarrolle, ¿no? Que él ya vea por su propia cuenta. Una vez que se bautizó, yo lo dejo ya. Así es. ¿Ves, no? La idea es que yo le evangelizo, ¿no? Ya se bautizó. ¿Y yo qué tengo que hacer? Seguir guiándole hasta que él pueda caminar solo. E inclusive después. Por eso dice ir y hacer discípulos. No dice ir, bautícenlos, y ya vayan, bauticen. Porque si lo bautizas, ¿cuántas personas de los que hemos bautizado, ahí nomás al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, de repente ya no volvieron nunca más a la iglesia? Porque no hubo un discipulado, no hubo un seguimiento, no hubo ese deseo de seguir enseñándole después de que se bautizó. Y esto nos enseña Jesús. Primero, del carácter de Dios, vamos a hablar de Jesús. Jesús que tenía paciencia. Y aquí miren este versículo, Marcos 19 a 19. Aquí, bueno, en realidad todo el contexto de todo, desde más atrás, habían ido a un pueblo, y en este pueblo había un hijo endemoniado, y se van y le llevan a los discípulos, ¿no? Y los discípulos ayuden, saquen el demonio, y lo llevan y los discípulos no podían. Y luego llega Jesús y les dice en el 9:19, voy a leerlo, bueno, dice, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y hasta cuándo os de soportar? Traedme. Ahí Jesús diciendo, ¿ya cuántas veces les había enseñado? Les había dicho. Y hasta ahora ellos no entendían y no podían. Y si ustedes ven más adelante en el verso 32, Jesús nuevamente anuncia su muerte. Y en el 32 dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar.
tanto tiempo habían estado con el Señor y los discípulos hasta ahorita no entendían, no entendían. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Acaso de aquí les dijo, oh, ya no me sigan ya, voy a buscar otros 12? ¿Acaso eso hizo el Señor? Los 12 siguieron hasta el final. Bueno, no los 12 no, pero uno no, pero el Señor no los dejó hasta el final. Y estos hombres, al final, fueron los que empezaron a fundar la iglesia. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús? Jesús tuvo mucha paciencia con sus discípulos, tuvo mucha paciencia. Los pudo haber cambiado un montón de veces, pero el Señor tuvo mucha paciencia. Ahora, ¿nos ayuda a nosotros? Sí. ¿Cuántas veces? Como les decía, yo llevé los cursos 5 veces, y una vez 2 veces lo llevé con el mismo profesor. O sea, ya, bueno, 5 profesores diferentes hubiera sido bien, ¿no? Pero 2 veces lo llevé con el mismo profesor. Y este profesor aceptó nuevamente a discipularme, a pesar de que yo ya había llevado nuevamente los cursos. Y nuevamente no me bauticé después que este profesor me enseñó. Pero ¿cuántas veces de repente nosotros estamos por atrás de una persona, le vamos discipulando, y luego es, ya me cansé? Ahí no, ya lo dejo, ¿no? Le dejamos de insistir a las personas, ¿no? O cuántas veces de repente estás visitando a tu vecino y siempre le dices, siempre le estás diciendo, te voy a enseñar de la palabra, le enseñas, y le dices, entonces a ver, ¿vamos a la iglesia? No, todavía. ¿Cuántas veces así? De repente llevas 2 años, de repente 3 años así, 4 años, algunos de repente con la familia, mucha ya más de 10 años. ¿Ya cuánto tiempo estamos así? Pero el Señor, ¿qué nos enseña? A tener mucha paciencia. Ahora es cierto también que también hay un versículo donde dice ya, donde no te quieren sacudir los polvos de los pies y retírate. Pero el Señor por el otro lado también nos está enseñando a tener mucha paciencia. No se rindan, hermanos, ¿no? Si ustedes están predicando el Evangelio y la gente no quiere venir, no quiere acercarse a Dios, no es por ustedes, es por ellos mismos. Y el que hace la obra es el Espíritu Santo. Entonces, ¿ustedes qué saben lo que tienen que hacer? Seguir predicando más. Ya si un día les botan con palo, ya ahí sí, regresen, ya no regresen. Segundo, ¿qué más nos enseña? Sobre el amor. Y aquí Hechos 8 del 31 al 55, es todo un texto largo, pero inclusive va más atrás. Pero aquí Jesús predicó a los judíos a pesar de que querían matarlo. ¿Qué había pasado? Jesús estaba predicando y estaba hablando de él, estaba diciendo que él es David y todo ello. Y estaban los judíos. Y algunos judíos querían matarlo, pero como vio que había tanta actividad de la gente, no lo pudieron hacer. Entonces Jesús seguía predicando. Y me parece que en el 31, sí, es en el 31, pero lo voy a leer por si acaso. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué había pasado? Los judíos lo querían matar anteriormente. ¿Y aquí qué pasa? Los judíos, algunos cuantos judíos, habían creído. Todavía habían los que querían matarlo, pero habían creído unos cuantos. Esos mismos judíos que querían matarlo anteriormente, habían creído. Entonces, ¿qué nos enseña esto? El amor. ¿Qué nos enseña el amor de Jesús? Es fácil amar a nuestra familia, ¿no? Es fácil predicar a mi mamá, a mi hermano, a mis hijos, porque los amo y yo quiero que también estén conmigo en el cielo. Pero si te dicen, anda, predícale ese que has estado peleado 20 años toda tu vida ahí con él, no, se merece el infierno.
¿No? ¿El Señor nos enseña eso? Nos enseña que amar a nuestros enemigos y que tenemos que evangelizarlos. ¿Y qué va a pasar? Se van a arrepentir. De repente no al inicio, pero de repente más adelante. O de repente no se arrepentirán, pero de alguna manera tú estás cumpliendo con la gran responsabilidad que vimos al inicio, ¿no? Entonces, Dios en su gran gracia, Él quiere que seamos iguales a Él, que tengamos estas dos virtudes, en especial, al menos cuando hagamos evangelización, que tengamos paciencia y que tengamos amor. Entonces, como pregunta, ¿cuánto estás ejercitando estas dos virtudes del carácter de Dios? ¿Estás ejercitando esto o lo estás dejando pasar? El amor y la paciencia. Por último, como resumen, la evangelización es una gran fuente de bendición, gracias de Dios. Pero tenemos que cumplir nuestra responsabilidad para disfrutar de esto. Tenemos un gran privilegio que Dios nos da, y el hacerlo nos llena del Espíritu Santo y nos acercará más al carácter de Dios. Entonces, qué gran bendición es la evangelización. O sea, nos sigue beneficiando, a pesar de que ya nosotros ya tenemos salvación, igual nos sigue beneficiando. Hermanos, no dejemos de hacer esta bonita tarea que solo nosotros tenemos, ni siquiera los ángeles. Qué gran bendición, hermanos. Sigamos haciendo, ¿no? Y sigamos también estudiando en nuestros rebaños. De repente, a mí se me ha faltado algo, de repente que ustedes también han recibido bendición en el tiempo que están, también lo pueden mencionar en su rebaño. Vamos a terminar ahora. Amado Dios, te doy gracias por este momento, Señor, que podemos aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, sabemos que usted nos ha regalado su gracia, Señor, el regalo de la salvación. Pero no queremos ser indiferentes a ellos, Señor. Sabemos que también tenemos responsabilidad en su obra, y sabemos que usted, Señor, nos quiere bendecir a través de ellos. Ayúdanos, Señor, a evangelizar. Ayúdanos a aprender, Señor, de usted, y que seamos capaces, Señor, de poder evangelizar, Señor, inclusive a nuestros enemigos. Su bendito y santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, de todo, primeramente, buenos días con todos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermano Diego, por el mensaje, ¿no? Desafiante, sí, porque tenemos que encontrar ese gozo de poder evangelizar y llevar la palabra de Dios. Ese gozo tenemos que hacerlo nuestro cuando momento de que encontremos la verdadera responsabilidad de evangelizar la palabra de nuestro Señor. Bueno, hermanos, muchas gracias, Dieguito, por tu mensaje. Queremos dar la bienvenida especialmente en este momento a las personas que nos visitan por primera vez el día de hoy. Tal vez desde su asiento nomás puedan levantar la manito para conocernos. De la parte de atrás. Ahí, por acá, por el medio, tampoco, hermanos. Bueno, con los demás ya nos conocemos todos, hemos venido más de una vez, no somos miembros, las personas que son, ya los conocemos que vienen seguida, muy seguido. Bueno, bienvenido con todos, estamos en la Iglesia Cristiana Vida. Pasamos a nuestros anuncios que tenemos el día de hoy. Mientras lo cual el hermano Joseph, un anuncio importante para los profesores de la escuela bíblica. Pueden ir alcanzando ya su relación de alumnos que aprobaron para que vayan haciendo los certificados con tiempo. La hermana Gregoria ya lo pueda tener todo bien cuadradito ya, las personas que han aprobado en los cursos. Ya, ahora sí. Ahora sí. Empezamos ahora con... Sí, no sale. Ahí no sale. Bueno, ya conocemos nuestras reuniones que tenemos como iglesia. En el transcurso de la semana somos una iglesia activa en ese punto. Tenemos varias reuniones. Nuestra reunión principal es el día de hoy, los días domingos, pero también tenemos los días jueves, reuniones de oración
oraciones a las 8 p.m. aquí en la iglesia. También tenemos estudios en hogares que llamamos rebaños. Ya conocemos también, depende los miércoles, los martes, en la noche, en la tarde. Tenemos esa posibilidad de poder adaptarnos también a la necesidad de todos nosotros, ¿no? También tenemos la reunión de jóvenes, la reunión de adolescentes también que se está haciendo los días sábados y dejando un sábado. Y la escuela dominical para nuestros niños, ¿no? Esperamos, aquí tenemos, también tenemos reunión de mujeres, reunión de parejas, escuelas bíblicas, bueno, como dicen, ¿no? Donde todos aprendemos junto a la palabra de Dios. También tenemos la escuela bíblica, bueno, que ya llegó a su fin en casi todos los cursos ya, solamente están algunos cursos recuperándose, pero tenemos nuestra clausura general, como ya lo hemos venido haciendo ya dos ciclos anteriores. Estamos haciendo una clausura general, ¿no? Por todos los cursos. Vengamos, es el 1 de diciembre, todavía nos falta actualizar la hora, pero ya seguramente esta semana los ancianos se ponen de acuerdo para ver a qué hora podemos anunciar la hora ya, ¿no? Pero generalmente se hace a las 4 o 5 de la tarde, o sea que un domingo y podemos venir nosotros, hermanos. Ven acá. Bueno, almuerzo por Navidad, ¿no? Bueno, siempre se escucha chocolatada, ¿no? Pero como iglesia vamos a tener nuestro almuerzo, ¿no? Nuestro almuerzo de comunión como iglesia. Aprovechemos, hermanos, para invitar a más personas, invitar a personas nuevas que vengan a conocer la iglesia, que vengan a conocer cuál es nuestra doctrina, qué es lo que predicamos acá, que es solamente la palabra del Señor Jesucristo. Traigamos a más personas, amigos, familiares, vecinos, que puedan venir a conocer la palabra. Sabemos que muchos de nosotros a veces hemos llegado por esas actividades a conocer la palabra de Dios. Compartamos también con las demás personas. Es 15